Hola a todos los participantes y a mis compañeros de facultad aquí en el curso. Me gustaría empezar dando las gracias a los coordinadores del curso por haberlo organizado. Sé que ha sido mucho trabajo y es, ya sabéis, un verdadero placer que me hayan invitado y agradezco la oportunidad. Así que gracias de verdad. Voy a hablar hoy sobre el acortamiento agudo. Soy uno de los cirujanos de trauma aquí en Beth Israel, en Boston. Sabes, he ofrecido varias charlas internacionales antes, y no me sorprende que la mayoría de las personas con las que converso tengan más experiencia en algunos de estos temas de trauma que yo, sin duda, en circunstancias más complicadas de lo que normalmente enfrento. Así que espero que esto sea más un repaso que otra cosa, pero aquí algunos casos que he manejado y una estrategia para abordarlos. Así que, los objetivos que tenemos para mi charla de hoy son, en primer lugar, discutir tanto los casos crónicos como los agudos, en los que el acortamiento agudo es una opción viable para enfrentar la pérdida de hueso y cuidar de ellos. Voy a destacar algunos usos del fijador externo en estos casos, tanto para el cuidado a corto plazo como para el cuidado a largo plazo. Después, revisaremos los riesgos y beneficios que implica el acortamiento en comparación con, ya sabes, algunas otras estrategias alternativas que podrías considerar para enfrentar la pérdida ósea significativa en estos casos complicados. Este es el primer caso del que voy a hablar. Este fue un 67 años de edad, caballero que se presentó de Haití. Fue tratado inicialmente en este fijador externo y le tomó cerca de 3 semanas para llegar a Boston. Usted sabe, como es a menudo el caso en accidentes de coche, sobre todo cuando han tenido algún retraso en su atención, el paciente tenía un defecto de tejido blando bastante considerable. Así que cuando por primera vez oído hablar del paciente, ya sabes, nuestro pensamiento inicial fue que iba a requerir la cobertura de colgajo libre, de nuevo, para este gran defecto de tejido blando. Ahora fue tratado inicialmente en un hospital externo y le quitaron el fijador externo a las 3 semanas y lo trataron con un clavo de cemento antibiótico y una pequeña placa. Ahora esto es una técnica común en los Estados Unidos. Esta es una varilla del conjunto Elicerov. Este es el cemento de metacrilato de polimetilo que tiene topramicina y vancomicina cargado en ella. Y ya sabes, el cirujano sintió que esto sería una buena manera de cuidar de una tibia que fue, ya sabes, 3 semanas. El problema es que el defecto de tejido blando persistió y todo el metal que colocaron se infectó. Así que a las 4 semanas, el caso fue transferido a nuestro hospital. Ahora, el paciente tiene este hardware colocado y todo está infectado. Con tibias expuestas, ya sabe, esto es algo que no necesito decirle, pero la cobertura es realmente el factor más crítico e importante en estos casos. A menudo cuando me enfrento a estas fracturas de tibia, estoy mucho menos preocupado por cuidar el hueso y mucho más por cómo lograr que se cubran adecuadamente. Así que, por supuesto, la cobertura aguda es lo ideal. Y uno de los principios fundamentales de la cirugía ortopédica es que no dejamos hueso muerto detrás. Pero, como estoy seguro de que usted ve en su país, y vemos aquí, de vez en cuando, a veces la cobertura aguda simplemente no ocurre por una razón u otra. Y ahora tienes que manejar un área infectada con mucho hueso muerto. El truco número 1 es no dejar el hueso muerto, ya que solo causa más infección. Así que llevé a este paciente a la sala de operaciones y comencé a resecar el hueso claramente muerto e infectado. Al terminar, teníamos defectos bastante grandes. El paciente ya había llegado a mí con 1 centímetro de defecto. Esto probablemente es otros 5 o 6 centímetros adicionales. Y ya sabes, cuando terminemos, probablemente tendremos un defecto de alrededor de 6 centímetros o más. Ahora bien, cuando te enfrentas a un defecto de este tamaño, ya sabes, decidir qué hacer siempre es un desafío. Y ya sabes, las opciones son bastante sencillas. Puedes colocar la tibia a la longitud adecuada, la que corresponde, y luego traer la tibia de nuevo a esa longitud y después planificar algún tipo de injerto óseo si tienes los recursos y la experiencia necesarios. Ciertamente el transporte óseo no es tan terriblemente complicado cuando se trata, ya sabes, de un defecto de 6 centímetros. Sin embargo, a medida que los defectos se van haciendo más grandes, el transporte óseo se vuelve más complicado y difícil. Pero nuevamente, esto requiere muchos recursos y tiempo. Y yo diría que existe una tercera opción aquí, que es el acortamiento agudo. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar un poco más hoy.
El acortamiento agudo puede ser bastante útil en ciertas situaciones, y además puede ofrecer algunos beneficios importantes. Judiema Spring límites. En general, mi límite para acortar significativamente a alguien es alrededor de 5 centímetros. Si se trata de más de 2 pulgadas, entonces los desafíos técnicos para acortarlos se vuelven mucho más complicados. Y a menudo, ya sabes, intento encontrar alguna otra solución. Uno de los verdaderos beneficios de la cobertura de los tejidos blandos al acortar es que realmente puede hacer que sus tejidos blandos sean mucho más fáciles de manejar. Por otro lado, si no tiene un gran defecto, a veces el acortamiento puede empeorar la cobertura de los tejidos blandos. Así que tenga cuidado con su tejido blando, observe sus defectos y determine si el acortamiento agudo le ayudará o perjudicará. Para aquellos que no han hecho acortamiento agudo, recuerden que al acortar el hueso y soltarlo, volverá a su longitud original. Así que si acortas el hueso, debes mantenerlo fijo, al menos temporalmente, durante 8 o 10 semanas, o regresará a su posición original. En general, creo que es más sencillo tratar una discrepancia en la longitud de la pierna que una falta de unión infectada con déficit óseo. Para mí, el acortamiento se ha convertido en un tratamiento habitual, ya que me permite centrarme en el problema principal, que es lograr que la tibia se cure. Longitud de la pierna que puedo tratar en el futuro. En esta situación, ya infectado, con un defecto considerable, pero sabes, menos de 2 pulgadas. Puedo cortar el hueso aquí a la derecha, y puedo observar este hueso, ver la rotación y decidir cómo hacer un corte escalonado aquí para que coincida con este otro. Este corte escalonado vino con el paciente. Era de su fractura. Así que básicamente lo que hice fue tomar una pequeña sierra y cuidadosamente recortar esta parte para que coincida adecuadamente, permitiéndome sujetar la fractura en su sitio de manera efectiva. Ahora bien, una vez más, en cuanto libere las abrazaderas, volverá a su longitud original de inmediato. Por lo tanto, debo asegurarme de mantenerlo firme en su posición, y para ello, en este caso, voy a utilizar algunos tirafondos para mantenerlo en su lugar. Ahora, reflexionando sobre nuestra última imagen, podemos observar que el peroné será un gran obstáculo para que pueda lograr acortar esta parte, pierna. Por lo tanto, voy a tener que extraer un segmento de este peroné también. Como puedes observar aquí, he retirado ese segmento intermedio del peroné. Así que el peroné ha sido tomado en el lugar de la fractura y eliminado, lo que me permite llevar con precisión la tibia hacia abajo y acortarla. A continuación, colocamos algunos tornillos de retraso a través de ella. Estos tornillos de retraso en realidad están simplemente manteniendo la tibia, ya sabes, a lo largo de su extensión. Teníamos un fragmento de mariposa en la parte posterior, y también lo retrasé. Esto nos permitió asegurar todo correctamente. Sin embargo, son principalmente estos tornillos los que aseguran el hueso en su lugar. Ahora bien, los tornillos de retraso por sí solos no son suficientes para estabilizar adecuadamente una tibia. Si solamente colocas los tornillos de retraso y luego inmovilizas al paciente con un yeso o algún método similar, inevitablemente los tornillos de retraso se aflojarán con el tiempo. Por lo tanto, en esta situación es esencial utilizar un fijador externo adicional. No es necesario que sea un fijador externo muy complicado. Aquí opté por usar un marco circular. Y estos no son extremadamente complicados de manejar. Están unidos con la mitad de los pasadores. Este es un medio pin de 5 milímetros, aquí otro, y un tercer medio pin de 5 milímetros en el segmento distal. Solo tengo 2 medios alfileres de 5 milímetros. Estos marcos circulares no son muy complicados, pero son rígidos porque rodean la pierna. Largors, incluso aquí en los Estados Unidos, son caros. Yo tiendo a uso varillas roscadas rectas para ahorrar en costo. Ahora aquí están mis tirafondos a través de la fractura, y como he acortado agudamente este 6 centímetros, se ha movido de un defecto donde voy a necesitar un colgajo libre a un defecto que ahora puedo usar plastia rotacional. Así que al final, mi cirujano plástico va a utilizar estos vasos perforantes del tibial posterior, que va a rotar en el defecto. Así que tomaremos un colgajo libre y lo giraremos, un colgajo de rotación local, y lo giraremos en el déficit. Tomamos eso de perforadores del tibialis posterior y lo rotamos en el déficit, cerrando así mi agujero. Entonces, en lugar de necesitar un colgajo libre, pudimos tratar a este paciente con un colgajo rotacional. Se curó en alrededor de 4 meses, sin inconvenientes. Mi intención inicial era dejarlo en el marco durante 8 a 10 semanas y luego quitar el marco y clavar la tibia, ya sabes, sacar los tornillos y clavarla. Sin embargo, el hueso parecía estar sanando tan bien solo con los tornillos en el marco que finalmente decidí dejarlo definitivamente en el marco. Pero por supuesto, el inconveniente de este tipo de tratamiento es que te quedas con una discrepancia significativa en la longitud de la pierna.
En este caso particular, el caballero tiene una discrepancia de 2 pulgadas en la longitud de la pierna. Ahora, él se ha negado firmemente a permitirme alargar esto en el otro extremo del hueso durante los últimos 2 años, y cada vez que viene, espero que me permita alargar esto. Pondremos el marco arriba y haremos una osteotomía en el tercio proximal de la tibia para alargarlo. Pero ha estado bien con un levantamiento de zapato. Tiene 67 años y no es muy activo, así que rechazó más cirugías. Ahora, es un buen caso para tratar una tibia infectada aguda. Por supuesto, esto requiere, ya sabes, una cobertura adecuada de los tejidos blandos y también una buena cobertura de antibióticos. Sin embargo, esta técnica se puede aplicar igualmente en fracturas agudas de tibia. Vamos a repasar un caso más de fracturas agudas de tibia. Si llegas temprano por casualidad. Una vez más, nuestro enfoque en estos casos no es tanto qué hacer con el hueso, sino cómo evitar que se infecten. Así que este joven de 24 años llegó en este accidente bastante grave. Estaba en la autopista y perdió el control de su moto y fue atropellado por un coche. Ya sabes, a alta velocidad. Así que tuvo suerte de que vivió accidente, realmente aislado a la pierna en sí. Pero usted sabe, sabemos. Solo de ver esto en nuestra bahía de trauma en la sala de emergencias que va a necesitar un colgajo libre en esto. Todo este tejido de aquí va a morir. Todo este tejido púrpura macerado, todo esto va a morir. Ahora esto nos permitirá, ya sabes, probablemente cerrar esto mejor. Pero, sabe, tenemos pérdida ósea y un defecto significativo de tejido blando. Mi principal preocupación para este paciente no es el hueso, sino el tejido blando. Afortunadamente tengo un buen equipo de cirugía plástica. La noche que el paciente ingresa al hospital, le pongo un fijador externo simple y aplicamos una aspiradora. Llamé a mi plático y 48 horas después lo llevé a M en la sala de operaciones. Se fue esta brecha. En aún necesitaba ser desbridada nuevamente. Así que resecamos el hueso alrededor de este nivel aquí y también alrededor de este nivel aquí. Ahora puedes ver que tengo algunos fragmentos de mariposa grandes. Los mantuve en su lugar usando algunos tornillos de tracción. Ya sabes, tornillos de tracción suplementarios para los fragmentos. Después procedí con un acortamiento agudo. Ahora de nuevo, si usted junta el hueso y lo acorta con una abrazadera, tan pronto como usted quita la abrazadera, el hueso va a saltar de nuevo a su longitud original. En este caso, estoy usando esta pequeña placa solo para mantener el hueso en su lugar. Esto es puramente diseñado para evitar que el hueso de la primavera aparte. Ahora, una vez que tengo el hueso, en este caso tienes un coerzo lateral antes del muslo, un coerzo alto. Puedo traer al paciente de vuelta en 10 semanas. Ahora está en un marco similar al de nuestro último paciente. Solo un anillo abajo, uno arriba y algunos puntales. Lo dejé sin infectarse. Evitamos la infección en las primeras 10 semanas. A las 10 semanas de la lesión, lo llevo de nuevo a la operación y quito el hardware con cuidado, de forma relativamente percutánea. Ahora tenemos una tibia bien limpia y verás que no volverá a su longitud. Quité los herrajes, dejé que las heridas se curaran y 2 o 3 semanas después retiré el armazón. Lo pusimos en un yeso durante 2 semanas para darle un descanso al pasador y luego se convirtió en un clavo. Aquí está su clavo. Esto es alrededor de 14 semanas después de su lesión y aquí está 6 meses después de su lesión. Todo se curó de manera bastante buena. Ahora, esto funcionó bien para nosotros, principalmente porque el paciente no se infectó. Pudimos acortarlo alrededor de 2 centímetros en esta área para eliminar la mayor parte del defecto. Y puede ver, ya sabe que teníamos una buena posición del hueso aquí, lo que elimina la mayor parte del defecto para mí. Ahora aquí está con su plano de 3 pies de pie y verá que él está aproximadamente 2 centímetros, 2,5 centímetros más corto. Y él y yo hemos estado debatiendo la posibilidad de realizar un alargamiento en la tibia proximal para abordar esta situación. Sin embargo, ahora tenemos la opción de realizar nuestro alargamiento a través de los tejidos blandos, lo cual es significativamente mejor que lidiar con la lesión y la zona de lesión en la parte inferior. Sabes, cuando tienes una zona de lesión muy extensa, ese es el último lugar donde querrías enfrentar una pérdida ósea. Por eso, voy a cortar cuidadosamente estas áreas. Mantente alejado del hueso. Lo siento. Aléjate de esa zona de entrada y luego realiza mi alargamiento proximal, donde el hueso está más sano. En conclusión, el acortamiento agudo es una forma sencilla de tratar un defecto. Conceptualmente presenta retos técnicos,
Especialmente, la cobertura de tejidos blandos puede ser difícil si intentas acortar más de 2 pulgadas. Creo que 6 centímetros o 2 pulgadas es razonable. Además, creo que aunque funcione, vivir con ello es complicado. Tener una pierna, ya sabes, más de 2 centímetros más corta es un gran desafío. En el brazo, 6 centímetros, simplemente los dejo. Estoy contento de acortar, ya sabes, el húmero. Ya sabes, unos 6 centímetros. Los pacientes pueden tolerarlo bastante bien. Esto ayudará con la cobertura de tejidos blandos en ciertas circunstancias, pero no reemplaza un colgajo libre, como en mi caso de tibia expuesta. Si necesitas una solapa libre, pues la necesitas. Y ya sabes, quiero señalar que no olvides anclar el hueso. Si acortaste a alguien agudamente, no quedará así. Puedes anclarlo con un clavo, una placa o usar un fijador externo. Ya sabes, al mantener el hueso unido, los tejidos blandos se reacomodan. Generalmente, en unas 8 o 10 semanas, puedes quitar cualquier dispositivo temporal que mantenga el hueso unido y cambiarlo. Normalmente, cambiaré a un clavo definitivo. Dergo, muchas gracias a Pompeth y nuevamente. Agradecimiento a los organizadores por permitirme estar aquí hoy. Muchas gracias.